Aquí está, muy bien. Okay. Bien, primero veamos la parte literalista, ¿no? Hay diferentes, si entras tú a internet, inclusive hay muchos libros, luego les voy a recomendar algunos libros sencillos y también unos libros más complejos, si es que quieren leer más, profundizar un poco más. Los tengo aquí, otros tengo otro que es digital, se los voy a mandar. Eh, pero como le digo, esto de la hermenéutica es muy amplio, o sea, es algo muy profundo, muy amplio, es algo que yo pienso que es algo de vida, ¿no? No es que ya uno estudie hermenéutica ahorita y ya se vuelve un experto en hermenéutica, no. Yo pienso que tu conocimiento hermenéutico va a ir creciendo en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay algunos libros que Buenos días, presentan, por hermano. ejemplo, buenos días, hermano, sobre teologías, por ejemplo, contemporáneas, ¿no? Cuando hablamos de teologías contemporáneas, por ejemplo, hablamos de teologías que se van incorporando a la iglesia en el transcurso del tiempo, o sea, teologías de ahora, del presente, pero que de alguna manera influencian, ¿no? En la forma como se interpreta el evangelio, ¿no? Y obviamente, pues muchas de esas interpretaciones o esas teologías contemporáneas, entre comillas, son erradas, ¿no? Pero es bueno conocerlas, ¿no? Por eso les digo, o sea, en el transcurso del tiempo uno va leyendo, vas conociendo, vas viendo y tu conocimiento hermenéutico va creciendo, en el sentido ya sea para bien, o sea, para comprender mejor la escritura, o de lo contrario, para identificar teologías que se están presentando en este momento, en el presente, en el mundo, pero que son falsas, ¿no? Que lo único que hacen es tergiversar la escritura. Entonces, bien, lo primero es que la parte literalista, hay muchos métodos, pero aquí les voy a presentar los más importantes, los más conocidos, ¿no? Literalista, este método exegético es también conocido como hiperliteralista o letrista, ¿no? Básicamente los exégetas, que son los estudiosos de las escrituras, que usan esta hermenéutica, no reconocen el contexto literario, o sea, género y figuras del lenguaje, ni el contexto textual, ¿no? Inmediato del libro y de toda la escritura, ni mucho menos el contexto histórico. ¿Qué significa esto? Significa de que cuando los literalistas leen un pasaje bíblico, lo interpretan tal como dice el pasaje, o sea, no asumen de que hay pasajes que a veces pueden tener figuras literarias, ¿no? Como por ejemplo metáforas, ¿no? Símiles, ¿no? Parábolas. Entonces, piensan que todo lo que está escrito es tal cual es, ¿no? Por ejemplo, habría un problema si tuviéramos que analizar, como varias veces lo he repetido, ¿no? Cuando Jesús dice, come de mi cuerpo, que es mi pan, y toma de mi sangre, ¿no? Entonces, en ese caso, si tuviéramos que ser literalistas, pues habría un problema, ¿no? O cuando Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vida, habría un problema, porque Jesús está usando figuras literarias, ¿no? Y aún cuando él dice, yo soy la puerta de las ovejas, tiene un significado desde el Antiguo Testamento que habríamos que analizar. Entonces, cuando eres literalista, quieres analizar el texto tal como lo dice. Vamos a leer algún ejemplo. Por ejemplo, ¿no? En Salmo 131 dice, a ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Por ejemplo, en este caso, cuando lees, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo, está haciendo una metáfora, ¿no? ¿Por qué? Porque está diciendo aún, ¿no? Aún en los momentos más críticos, en los momentos más duros, obviamente hay que analizar el contexto, ¿no? Yo aún desde el momento más crítico de mi vida, desde las profundidades del abismo, desde donde esté, lo más bajo que puedo haber caído espiritualmente, yo a ti clamo, Señor, ¿no? Pero ¿qué diría un literalista, no? Un literalista dice que este texto significa que la forma más adecuada de clamar a Dios es postrado hasta el suelo. O sea, aquí no están reconociendo el lenguaje figurado, ¿no? Hay un lenguaje figurado que dice que está en las profundidades del abismo. O sea, esa palabra profundidades del abismo significa en tristeza, ¿no? Decaído, ¿no? Perdido, ¿no? Abatido. Pero un literalista diría, no, está hablando de una posición, está diciendo que tiene que clamar desde la parte de abajo, o sea que tiene que postrarse hasta el suelo. Entonces, ahí, por ejemplo, hay hay un detalle, ¿no? Que hay que tener en cuenta que el literalista va a analizar el texto haciendo. Me vino un texto a la mente ahorita, que no lo puse ahí, pero que
me acordé ahorita, cuando por ejemplo hay un texto que dice, un proverbio, que dice, el mirar las nubes trae pobreza, ¿no? Eh, y obviamente también es una figura, ¿no? O sea, está hablando metafóricamente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando dice que mirar las nubes te trae pobreza, es porque mirar las nubes es como cuando tú le dices a alguien, estás en las nubes, ¿no? Estás perdiendo el tiempo, o sea, ponte a hacer algo, ¿no? En vez de estar mirando las musarañas, como decimos, ¿no? Eso te va a llevar a la pobreza, porque obviamente si no haces nada, no produces nada, a la larga vas a ser pobre, porque si no trabajas, no tienes dinero, y obviamente eso te va a... Pero ¿qué pasa? Cuando somos literalistas, una persona, yo conocí una persona que cuando interpretaba este texto no quería mirar las nubes, porque no quería ser pobre. Entonces, lo interpretó de manera literal. Entonces, este es un problema, ¿no? O sea, es cierto que hay algunos textos que sí son literales. O sea, por eso tiene que haber un balance. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Y yo sé que muchos de ustedes ya lo entienden, porque ya no es la primera vez que están viendo esto. Pero quiero que entiendan de que no podemos ser extremistas. Tiene que haber un balance entre todos los métodos que vamos a ver. Hay algunos que los vamos a descartar, pero hay otros que tiene que haber un balance. Tienes que manejar ese balance. Hay algunos textos que sí van a ser 100% literales, ¿no? Y hay que entenderlo así, como ejemplo, dice, honra a tu padre y a tu madre. Es literal. Ahí no hay ninguna metáfora, simplemente dice, honra a tu padre y a tu madre, así de simple. Entonces tenemos que entenderlo tal cual es el versículo. Muy bien. Por ejemplo, el Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará, ¿no? Este texto es un texto famoso que todos nosotros usamos y es nuestra esperanza, por decir así, y es un lema, un versículo lema en las escuelas dominicales, porque se asume que si al niño lo instruyes en el camino correcto, aún en su vejez no lo va a abandonar. Ahora, un literalista, ¿no? Según esta opinión, entendería que este versículo como una promesa absoluta y universal, ¿no? Es decir, como garantía de que al niño que se le enseñe la Biblia desde pequeño será cristiano y jamás se apartará de Dios. Sin embargo, hay excepciones, ¿no? Hay excepciones de niños que han sido, por ejemplo, Katy Perry, ¿no? Katy Perry fue a la escuela dominical de niña, se le enseñó la escritura, ¿no? Katy Perry es hija de un pastor, sin embargo, Katy Perry ahora tiene un pacto con Satanás, ella misma lo dice en muchas entrevistas, y ella es una de las sacerdotisas de la iglesia satánica a nivel mundial. Tenemos a Axl Roses, de Guns N' Roses en la época de los 80 y los 90, era hijo de pastor, fue a la escuela dominical. Elvis Presley fue a la escuela dominical, cantaba en el coro de la iglesia. Entonces, ¿qué pasó con ellos, no? Entonces, el texto en este caso, obviamente hay que analizarlo en su contexto, y ahí está hablando obviamente de que si tú instruyes al niño en el camino correcto, ¿no? Significa de que hay una mayor probabilidad, obviamente, de que esta persona pues se acerque a los pies de Cristo, ¿no? Porque tú estás sembrando en él una semilla. No voy a analizar este texto porque no es el propósito, hay que analizar el contexto del proverbio, pero lo que quiero que entiendan es que hay excepciones, o sea, obviamente no podemos ser tan literalistas, ¿no? O sea, tan exactos en este pasaje. Sin embargo, eso no significa de que no debamos confiar en las promesas del Señor, ¿no? Obviamente, si tienes un hijo y le estás enseñando la escritura, obviamente, pues nadie espera que al enseñar la escritura a tu hijo se pierda, ¿no? Ahí obviamente interviene la oración, Señor, te pido por mi hijo, ¿no? Creo que el reto más grande de los padres, ¿no? Que es ser ejemplo, ¿no? Yo pienso que las personas que yo puedo mencionar como ejemplo de padres, ¿no? Es, por ejemplo, el pastor Wilfredo Beltrán, ¿no? Con su esposa Susana, si alguno de ustedes lo conocen de esa catedral de fe, y los pastores Peña, ¿no? Como para mí ellos, el pastor Peña, por ejemplo, fue mi maestro en secundaria, él me enseñaba los proverbios, todos los días nos hacía leer un proverbio y nos hacía estudiar los proverbios, proverbios y proverbios y los salmos y así nos tenían. Y fue bueno porque los aprendimos, ¿no? Pero Pastor Wilfredo fue mi pastor de jóvenes cuando yo tenía de 13 a 18 años, no, perdón, de 18 a 30, y yo pude ver en ellos ese proceso, cómo ellos educaron a sus hijos, ¿no?
Y creo que, y en realidad sus hijos ahora son adultos y para mí siempre ha sido, yo he sido maestro de sus hijos en la escuela, en el colegio, no solo en la iglesia, sino en el colegio también. Y yo los he visto cómo se desenvuelven ellos aún fuera de la iglesia, ¿no? Y es increíble ver la forma como ellos han crecido, ¿no? Son personas no solo de bien para la sociedad, sino que son personas que tienen principios, ¿no? Y yo he podido ver cómo el éxito de la educación de ellos no fue el solo guiarlos, sino que fue el que ellos pudieran vivir primero en sus vidas lo que le enseñaban a sus hijos, ¿no? Y creo que de eso también depende que los hijos no se aparten del camino, ¿no? De que los padres puedan ser de ejemplo, o sea, que no vea un evangelio falso, ¿no? Que en la iglesia son una cosa y en la casa son otra cosa. Creo que eso es lo más de todas las personas o niños que han vivido en la iglesia y luego se han apartado y se han vuelto rebeldes, esa ha sido la mayor causa, ¿no? Ver padres falsos, ¿no? Que viven un evangelio distinto y que son diferentes en todos lados, ¿no? Entonces, en este caso, quería hacer un paréntesis ahí, pero la escuela literalista analiza los textos de esa manera, ¿no? En la parte dogmática, nosotros no tenemos, bueno, los protestantes, por decirlo así, nosotros descendemos de los protestantes, ¿no? No tenemos la parte dogmática, ¿no? ¿Qué es la parte dogmática? Es este principio hermenéutico, lo utiliza la Iglesia romana y pone el dogma por encima de la Biblia. O sea que, por ejemplo, ¿no? Uno de los dogmas, acá les he puesto a ustedes tres dogmas, ¿no? El primer dogma es que María no tuvo otros hijos. María, dice, el lema es María siempre virgen, ¿no? Ellos dicen que María fue virgen y María murió virgen, pero aún ellos viendo el texto, cuando dice que su madre y sus hermanos, dice que Jesús estaba enseñando, y vinieron la madre y los hermanos de Jesús, ellos no quieren aceptar ese pasaje, ¿no? Ellos dicen de que aún también a los primos se les llamaba hermanos. ¿Y por qué no quieren aceptar este pasaje? Porque este pasaje va en contra del dogma. El dogma dice que María es siempre virgen. Y también dice que María es la intercesora, porque dice que María sufrió más que Cristo, ¿no? Porque era madre, ¿no? Y sin embargo, obviamente, pues esto también es absurdo, ¿no? Eh, porque obviamente, pues, quien sufrió más fue Jesús, ¿no? Porque Jesús tuvo que resistir más el pecado, ¿no? O sea, ¿quién es el que sufre más, ¿no? ¿El que resiste el pecado por 30 minutos o el que resiste el pecado por toda la vida? El que resiste el pecado por toda la vida, ¿no? Porque es el que más oposición ha tenido que poner contra el pecado. Entonces, obviamente, María siempre fue pecadora, pero a lo que voy es que este dogma impide que ellos vean que María murió ya no siendo virgen, ¿no? Además que el texto dice que María conoció a José, o José conoció a María, ¿no? Y ese versículo no tiene nada que ver con un conocimiento intelectual, tiene que ver con un conocimiento físico, ¿no? Que se utilizaba la palabra conocer cuando se hablaba de una relación sexual, ¿no? Muy bien, ahora, dentro de otros dogmas está la salvación. Los católicos muchas veces enfatizan que la salvación es por obras, ¿no? Y obviamente eso es un dogma, ¿no? Y si tú les hablas de la salvación por fe, van a ver, claro, algunos lo van a entender, pero van a haber algunos puntos donde ya no, ¿no? Luego existe, por ejemplo, la existencia del purgatorio, ¿no? Obviamente ellos hacen misas, se piensa que el purgatorio, que las almas van al purgatorio y que hay que hacer misas para sacar a las almas del purgatorio y trasladarlas al cielo, ¿no? Esto también es algo antibíblico, la Biblia no habla de eso, pero como es un dogma, ellos van a poner el dogma por encima de la escritura. También, por ejemplo, tenemos la oración por los muertos, ¿no? La oración por los muertos lo fundamentan en el libro de Macabeos, ¿no? Cuando Juan Macabeos ora por uno de sus amigos, ha muerto y ora y dice, Señor, entrego tu alma, el alma de mi amigo a ti, ¿no? Entonces sacan de ahí un dogma de que uno puede orar por los muertos, ¿no? Pero eso es algo absurdo, no puedes sacar un dogma o una doctrina de una experiencia, ¿no? En este caso también este dogma va en contra de la escritura. Entonces, podríamos hacer un estudio profundo sobre esto. Lo único que quiero que entiendan aquí es que el dogmático lo que hace es poner el dogma por encima de la escritura. Y eso es algo que nosotros no hacemos, pero podríamos hacer, ¿no?
por ejemplo, cuando nos vamos al extremo, cuando por ejemplo dices, si no hablas en lenguas, no eres lleno del Espíritu Santo. Esto podría convertirse en un dogma pentecostal, ¿no? Un dogma protestante, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú piensas que si no hablas en lenguas no eres lleno del Espíritu Santo? Estarías también comportándote como un católico, ¿no? Porque el momento que llegue un creyente que sí está haciendo la voluntad de Dios, pero que no está hablando en lenguas, a lo mejor algún creyente lo va a juzgar y le va a decir, tú no estás lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hablas en lenguas. Y él ha creado su dogma, ¿no? Y su dogma está por encima de la escritura, ¿no? Porque la Biblia no dice que, primero que la Biblia dice que no todos van a recibir los mismos dones y que el Espíritu Santo es quien decide cómo reparte los dones. A algunos interpretación de lenguas, a otros el hablar en lenguas, a otros profecía, a otros... Entonces, no, y aún así, como varias veces lo hemos dicho, hay una regla para hablar en lenguas, ¿no? El que habla en lenguas debe estar sujeto a un intérprete, ¿no? Y si no hay intérprete, dice, mejor cállese y no hable para no confundir a la iglesia. Entonces, y a lo más deben hablar tres, y en orden, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya hemos hecho un dogma, ¿no? Por decirlo así, protestante, ¿no? Por decirlo así, y nosotros decimos de que si no hablas en lenguas, entonces no estás haciendo el Espíritu Santo. Por encima de la escritura, podemos hacer una interpretación, ¿no? No, que todos hablaban en lenguas, ok, pero y te vas a solo uno o dos, tres pasajes para hacer una doctrina, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que tener cuidado, porque nosotros también, los protestantes, cuando nos basamos en la experiencia, entonces tenemos un problema, ¿no? Yo quiero que analicen, miren, mi labor como maestro es, y creo que voy a ser juzgado por eso, de hecho, es enseñarte la escritura desde la escritura. Es difícil porque existen demasiadas posturas. Por ejemplo, están los pentecostales, los bautistas, los presbiterianos, los conservadores, los arminianos. O sea, existe, aún en nuestro mundo protestante existen posturas. Pero mi labor, y esa fue algo que yo entendí cuando tenía que empezar a trabajar Happiness, es que mi labor es enseñarte la escritura desde la escritura. No me voy a poner en ninguna postura, porque si me pongo en una postura me convierto en un religioso. Y entonces voy a querer formar adeptos para mi postura. Yo trato de no tener postura, sino trato de, en lo posible, ¿no? Buscar lo que la Biblia me está diciendo. Y decir, esto es lo que la Biblia dice. No decir, esto es lo que la postura tal dice, o yo soy calvinista o arminiano. Yo trato de no ponerme en posturas, porque si el momento que haga eso ya no puedo ser un buen maestro ni puedo ser un buen creyente, ¿no? O sea, ya no sería un creyente que siga a Cristo. Estoy siguiendo a Calvino, a Arminiano, me vuelvo un fanático de ellos y ya no puedo ver, ¿no? Y yo quiero que tú sepas, te lo quiero decir directamente, ¿no? Cada una de las corrientes, o por decir posturas que hay en la iglesia protestante, nada es perfecto. Tienen sus pros y sus contras. Y si tú te pones en la posición de creyente, o sea, que tú tienes que, si eres un creyente reformado, por decirlo así, vamos a decirlo así, sin poner posturas, ¿no? Cuando hablo de un creyente reformado, no quiero decir que que vas a ser, sino que quiero que te pongas en la posición de los creyentes como que estuvieron en la reforma y que trataron de reformar las ideas que habían sido distorsionadas por la Iglesia Católica, ¿no? O sea, muchas de las ideas que los apóstoles dieron en los comienzos y los padres de la Iglesia siguieron, los discípulos, los apóstoles siguieron enseñando, en el transcurso del tiempo se distorsionaron. ¿Qué hicieron los reformadores? Volverle a dar forma a estos principios y llevarlos al comienzo. ¿Cuál es el comienzo? El libro de los Hechos, la escritura. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? ¿Cuál debería ser? Debería ser esa. Debería ser de que cada vez que nosotros nos encontramos con una idea, llevarla a la luz de la Biblia y tratar de llevarlo al tiempo de Cristo. ¿Qué es lo que los apóstoles enseñaban? Eso es lo que a nosotros nos debe importar. Por eso es que Pablo decía que debemos crecer en el fundamento de los apóstoles, ¿no? Y aún él decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, y obviamente debemos ir a esos tiempos. ¿Qué es lo que ellos enseñaban? ¿No? Porque esto es importante, porque hay muchas ideas en el presente que no han sido reformadas y hay muchas ideas en el presente que se han apartado del comienzo, del tiempo bíblico, ¿no?
Y por eso creo que debes estar en contra. Eso no te es, algunos te van a acusar de retrógrada y te van a decir que eres alguien antimoderno, por decir así, porque no quieres rejuvenecer la Biblia al traer la Biblia a tu presente, ¿no? Debes cambiar los métodos, trae la Biblia a tu presente, adáptala a tu presente. Y claro, esas son las implicancias, ¿no? Cómo yo aplico la Biblia a mi vida, es cierto, pero el conocimiento puro, los principios, tú debes ir al tiempo donde la Biblia fue escrita. Y si realmente estás estudiando hermenéutica es porque tienes que entender que tú, para poder comprender el pasaje correcto y el mensaje preciso, tienes que ir al tiempo donde el texto fue escrito. No puedes hacerlo al revés. Y esa es la razón por la cual tienes que entender que sigues a Cristo y no te puedes casar con una postura. Por eso es que hay una frase que dice, y aunque no es cristiana esta frase, pero a mí siempre me ayuda mucho, ¿no? Es el analfabeto del siglo XXI, dice, ¿no? Es aquel que no sepa aprender, desaprender y volver a aprender. A veces tenemos que desaprender porque hemos aprendido cosas que no son correctas, ¿no? Porque, ¿qué es lo que la Biblia enseña, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, yo no tengo nada en contra de los pentecostales porque tampoco me considero un bautista, me considero un creyente, ¿no? Por ejemplo, una de las debilidades de los bautistas es que conocen Biblia un montón, pero oran poco. Conocen Biblia un montón, pero ayunan poco. Y la Biblia dice que debemos orar y ayunar. Ahora, ¿cuál es el problema en los pentecostales? Que los pentecostales todo lo ven experiencia, pero no conocen la Biblia. Hay otra debilidad. Todo lo ven experiencia, y como no conocen la Biblia hay un peligro, que de su experiencia hacen una doctrina. Empiezan a saltar, a dar vueltas, a temblar. Algunos se van hasta el extremo, botan espuma, se les da vuelta a los ojos, ya es algo satánico. Pero ellos dicen que sienten el Espíritu, ¿no? Y de pronto te dicen, pero yo siento el Espíritu está conmigo. Pero se olvidan del principio bíblico que dice que Dios es un Dios de orden, ¿no? Entonces ellos asumen que el Espíritu Santo va a romper las reglas de la Escritura para satisfacer el hambre espiritual de ellos. Y eso está mal, porque la Escritura nos ha sido dada como el patrón, como algo que controla nuestra experiencia, ¿no? Sin embargo, no estoy diciendo con eso en ningún momento que Dios no puede resucitar muertos. Dios es soberano y puede resucitar muertos. Tampoco estoy diciendo, por ejemplo, en el presente, hay muchos musulmanes a los que Jesús, según el testimonio de Dios, se les ha aparecido. Se les aparece y se les revela y les dice, y muchos de ellos después salen de ese lugar porque es un lugar, el lugar donde ellos viven, a los cristianos los matan, ¿no? Entonces, luego salen ellos a predicar el Evangelio. ¿Qué le puedo decir yo? Me puedo parar y decirte, no, Jesús no se te apareció, es una visión loca que has tenido, ese es del diablo. No puedo hacer eso. Lo único que puedo hacer es orar por él y decir, Señor, yo no lo sé, pero si realmente tú le hablaste, ayúdalo, como Gamaliel, ¿no? Que decía, si es de Dios, eso va a prosperar y tú lo vas a guiar. Porque Dios es soberano. Yo no puedo decirle, Señor, no te le aparezcas a este. O sea, el Señor sabe cómo, sobre todo en estos tiempos, cómo a veces actúa con personas en el Medio Oriente, donde la situación es terrible, ¿no? Entonces, Dios es soberano, yo no puedo limitar a Dios, ¿no? Entonces, Dios sabe lo que hace, Él es soberano, Él sabe lo que hace, pero nuestra labor como creyentes es enseñar las Escrituras de la forma más precisa. Pero quiero que entiendas de que tienes que someter tu experiencia a la Escritura en lo que más se pueda, ¿no? O sea, eso es importante. Entonces, por eso también hablaba del dogma, porque nosotros los protestantes también nos hemos hecho ideas que a veces por más que vemos en la Escritura, lo que la Escritura está diciendo, no creemos. No, no puede ser, pero si yo he visto esto, yo he sentido esto, si mi pastor ha dicho otra cosa, sí, pero la Escritura dice otra cosa. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando la Escritura te está diciendo una cosa y tú te cierras a que tú has escuchado otra cosa? Entonces, ahí hay un problema, porque sin querer has hecho un dogma en tu vida y ese dogma que tú te has hecho está por encima de lo que estás viendo en la Escritura. Y ahí hay un problema, ¿no? Muy bien, ahora pasemos a la parte alegórica, ¿no? La parte alegórica es subjetiva, ¿no? Ya que aplica a los textos bíblicos un significado distinto, espiritual y simbólico del que tenía en mente el autor original.
Es importante decir que la alegorización de textos bíblicos no es un método nuevo. Al contrario, su uso en el cristianismo fue hecho por primera vez por algunos padres de la iglesia que vivieron en los primeros siglos de la historia eclesiástica. Desde ese entonces, este peligroso método ha sido usado por muchos cristianos y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Es un método peligroso, ¿por qué? Porque es un método que no se basa en el texto, sino que supone que el texto tiene un mensaje escondido, ¿no? Y aquí yo quiero leerles un poquito lo que dice a la derecha, ¿no? Dice, por ejemplo, Orígenes, que vivió entre el 185 y el 254 después de Cristo, y que fue un maestro de la iglesia primitiva, o sea, de la iglesia del primer siglo, usaba el método alegórico, ¿no? Entre paréntesis. Aunque él sí creía que los hechos históricos eran reales, ¿no? Solo que debían asignárseles significados teológicos y espirituales. Por ejemplo, cuando hablas de David y Goliat, ¿no? David representa a Cristo y Goliat representa tus problemas, tus obstáculos, ¿no? Tus miedos. Suena bonito, pero en realidad no es así. Goliat representa al enemigo de Israel, de los filisteos, en la época de David. Así es sencillo. O sea, Goliat no representa tus miedos, que nosotros podamos decir, sí, podamos usar metafóricamente, ¿no? Ah, este problema es mi Goliat, ¿no? Y tengo que vencerlo en el nombre de Jesús. Podemos usar una metáfora, pero eso no significa que ese pasaje nos esté diciendo de que Goliat representa nuestros miedos o nuestros obstáculos. No, ese pasaje te está diciendo de que Goliat es simplemente Goliat, es un personaje histórico de la historia de Israel y que está enfrentándose a David o que David se está enfrentando a él. Entonces, el texto dice que Orígenes consideraba los hechos reales. O sea, él decía, sí, Goliat y David eran personajes reales, pero tengo que asignarles un significado teológico espiritual. ¿Qué representa David? ¿Qué representa Goliat? Ahora, él veía, por ejemplo, en la historia de Rebeca, sus orígenes, Rebeca, dándole de beber, o sea, Rebeca la que se va a casar con Isaac, dándole de beber del agua del pozo al siervo de Abraham, o sea, cuando ella le va de beber al siervo de Abraham, él veía un significado espiritual, ¿no? Decía que si vienes al pozo de las escrituras, encontrarás a Cristo. Era una interpretación alegórica, porque el pasaje no está diciendo eso. El pasaje simplemente está diciendo que el siervo de Abraham está bebiendo el pozo de Rebeca porque habían venido en camello kilómetros y kilómetros y en el desierto hacía calor, tenía sed, ¿no? Y Rebeca, lógicamente, le da agua. Es algo natural, todos tenemos sed. Pero alguien que hace una interpretación simbólica o alegórica va a decir, no, él vino al pozo a beber y encontró la sed. ¿Y qué dice? Si vienes al pozo de las escrituras, encontrarás a Cristo. El pasaje no dice eso. O sea, el pasaje no está diciendo eso. Entonces, una interpretación de ese tipo es alegórica y es una interpretación no precisa. Suena bonito, como lo he repetido varias veces. La gente se va a emocionar en la iglesia cuando escuche ese mensaje, pero no es bíblico. No es un mensaje preciso, no es una buena hermenéutica. Simplemente estamos convirtiéndonos en motivadores, en personas que motivan a la iglesia, pero no les estás enseñando lo que es, lo que el texto dice. Por ejemplo, más bien la historia, por ejemplo, tendría más que ver con que Dios tiene el control, porque Dios tenía el control y Dios ya tenía la persona que había elegido para Isaac, ¿no? Y que Dios tenía ya un plan para Israel, ¿no? Y Dios estaba armando las piezas, el escenario para que ese plan se cumpliese. Dios, la soberanía de Dios en medio de ese plan. Ese sería el mensaje más preciso, por decirlo así, ¿no? Hablar de la soberanía de Dios, ¿no? En el plan que Él ya había establecido para Israel. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, por eso otra vez les repito, otros asumen que Goliat es nuestros problemas. Sin embargo, no representa a los gigantes de nuestra vida. Goliat representa al enemigo del pueblo de Dios en aquel entonces, los filisteos, y David era el que representaba a los israelitas en esta importante batalla histórica. Muy bien. Ahora, vayamos a lo siguiente. Perdón. Lo siguiente es el histórico crítico, ¿no? El histórico crítico, este método busca descubrir el significado original de los textos bíblicos dentro del contexto histórico. Usado bien, este método es una útil forma para encontrar el significado original del texto. Sin embargo, a lo largo de la historia ha sido usado por teólogos liberales y racionalistas de una manera errónea, principalmente minimizando su carácter científico,
lo que hizo que se convirtiera en un método más de críticas subjetivas que de investigación histórica. ¿Cuál es el problema con el histórico crítico? Es que sí, usaba la historia, pero el problema es que los históricos críticos utilizaban material, o sea, no tenían, no consideraban o no consideran la Biblia como la autoridad suprema, sino que si ellos encuentran una información histórica, por ejemplo, eh, que muestra, ¿no? Informaciones de la Biblia, por ejemplo, a través de la geografía, la arqueología, que les da una información nueva, no importa lo que la Biblia diga, ¿no? Ellos se van más por ese hallazgo. Por ejemplo, la historia decía, siempre ha dicho que José nunca existió, ¿no? Y que Ramsés tampoco existió. Y los historiadores hicieron una investigación sobre eso y llegaron a la conclusión de que sí, que no había ninguna información histórica de que Ramsés haya existido y que haya existido José, el hijo de Jacob. Pero luego llegó un cristiano también que tenía los mismos grados académicos, doctor en historia, y él no podía entender qué había pasado, así que él fue al lugar donde los hechos y fue obviamente con mucho dinero y con muchos arqueólogos y hicieron mucho trabajo. Hay un documental sobre eso, espero mandárselos. Y en este documental, por ejemplo, se ve el trabajo y ellos demuestran de que el problema es de que cuando ellos querían ubicar al Dios, a José, se supone que José viene después, viene antes de Moisés, ¿no? Se supone que José va a Egipto y luego los descendientes de José van aumentando. Esa es la razón por la cual los egipcios luego los vuelven esclavos y empiezan a matar a los niños, ¿no? Porque tenían miedo que los hebreos se hagan más y al final se subleven. O sea, José es antes. Luego de José viene el faraón, Set, si no me equivoco, y luego viene Ramsés, y luego viene Moisés, que están ahí contemporáneos. Entonces, el problema de que él descubrió es que los historiadores habían ubicado mal la fecha de vida y muerte de Ramsés. Y como habían ubicado mal esta fecha, por eso es que no podían encontrar la existencia de José, que tenía que ser años antes. Entonces, en fin, es todo un estudio, pero lo que trato de decir es que el problema de los históricos críticos es que no consideran a la Biblia como autoridad suprema y, por ejemplo, si ellos hubiesen recibido esta información de que José nunca existió, le daban más autoridad a esta información científica, ¿no? Y entonces ya había algo, se volvía algo subjetivo, porque ellos ya no obedecían lo que la Biblia decía, sino que tenías que seguir el pensamiento que ellos tenían sobre este hallazgo científico y cada uno tenía su propia opinión. Y ya se volvía algo subjetivo, porque este historiador opinaba de una manera, este opinaba de otra forma, este opina de otra forma, y ya no había imparcialidad, ¿no? En función a la Biblia. Entonces ya se volvía algo subjetivo, como lo alegórico, pero la diferencia es que esto era racional, ¿no? Intelectual. Cada uno tenía su punto de vista científico, ¿no? Entonces esto también era un problema, ¿no? Entonces, hasta aquí quiero que tú veas algunos métodos que son importantes, que te estoy mostrando, los más importantes, pero yo quiero que ahora vayamos al método que más se utiliza. Es el método más confiable, ¿no? Y es el método que, que yo te aconsejaría que lo perfecciones, ¿no? Que es el método gramático histórico. En otros lados se le conoce como el método literal gramático histórico. Literal, ¿por qué? Porque nos vamos a basar, o sea, vamos a coger de todas maneras parte del método literalista, ¿no? No en la totalidad, pero una parte. ¿Por qué? Porque de hecho tenemos que basarnos en lo que el texto está diciendo, o sea, no decir más de lo que el texto dice. Por eso es que cuando empezamos el curso de hermenéutica, hablamos de exégesis, pero también hablamos de exégesis, ¿no? Y dijimos que la palabra exégesis era la interpretación correcta del texto, pero exégesis era aumentarle al texto lo que el texto no está diciendo. Y eso es un problema, ¿no? Esa es la razón por la cual tenemos que sacar parte del literalismo para entender de que tenemos que basarnos en lo que el texto está diciendo. Sin embargo, eso no significa que no vamos a considerar la parte gramatical. ¿Por qué? Porque la parte gramatical nos va a permitir tener en cuenta el género, ¿no? Las figuras literarias, el tiempo, los verbos, los sustantivos, la semántica. Todas esas cosas van a ser importantes, el idioma, para poder juntarlo a la parte literal
y también la parte histórica, que nos va a permitir conocer quién escribió el libro, por qué lo escribió, en qué época lo escribió, cuando lo escribió, quién reinaba, qué estaba pasando en ese momento, qué acontecimiento histórico se estaba dando. Toda esa información nos va a permitir poder interpretar el pasaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos entonces a, ¿qué es este método? Perdónenme. Ok. Entonces, ¿qué es este método? Este método hermenéutico es sin lugar a dudas, ¿no? Es sin lugar a dudas el mejor para una exégesis objetiva, ¿no? Pues se me está moviendo esto. Ok. Dice, uy, permítame un ratito, se me está moviendo aquí. Oh, es que está acá perdido. Ok, perdón. Ahora sí. Ok. Este método hermenéutico es... Uy, ¿qué pasa aquí? Permítame. Ok. Voy a ponerlo así, quizás lo puedan ver ahí para que no se me esté moviendo, para no perder el tiempo. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver si lo pueden ver ahí, ¿verdad? No, no se puede, se ve tu pantalla. Oh, permítame, no se preocupe. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ok, Sí, muy bien. Ahora, ¿qué es este método hermenéutico? El método hermenéutico es, sin lugar a dudas, el mejor para una exégesis objetiva. Y como su nombre lo dice, se basa en dos clases de análisis para alcanzar esa objetividad exegética. La primera clase del análisis es la gramatical, ¿no? Que busca aplicar las reglas semánticas, gramaticales, de preferencia en los idiomas originales, literarias y el contexto del pasaje bíblico. O sea, hay que tener en cuenta qué cosa, el contexto, hay que tener en cuenta las reglas semánticas y gramaticales, ¿no? De preferencia en griego si es Nuevo Testamento o en hebreo si es Antiguo, ¿no? Y hay que tener en cuenta también la segunda clase, es el estudio histórico, ¿no? Que consiste en conocer lo mejor que se pueda la situación del autor y de su audiencia original, o sea, conocer a quién iba el mensaje, ¿no? Y todo lo que implica esa época donde el pasaje fue escrito, donde el libro fue escrito. Muy bien, ahora, ¿quiénes usaron este método, no? ¿Quién usó este método? Por ejemplo, aquí les presento, ¿no? Estos son los padres capadocios, ¿no? Son los primeros padres de la iglesia, ¿no? San Basilio de Cesarea, ¿no? San Juan Crisóstomo, San Gregorio Niacianceno, ¿no? Y acá están las fechas donde ellos vivieron, primer siglo, ¿no? Y ahora, históricamente, este método se desarrolló de forma oficial durante el siglo IV, con estos capadocios, ¿no? Siglo IV. Ahora, otros personajes que también practicaron este método durante el mismo siglo fueron Basilio el Grande, Gregorio de Niza, ya los que están acá a la izquierda, ¿no? Y fueron conocidos como los tres capadocios. Ahora, posteriormente, eso es lo que quiero que entiendan, posteriormente, el método gramático histórico fue relegado, ¿ya? Fue relegado y otros sistemas de interpretación adquirieron popularidad en la iglesia, especialmente el método medieval de la cuádriga. Ahora, hasta ahí hubo un paréntesis, o sea, en los primeros siglos se utilizó el método gramático histórico o histórico gramatical, que es el que estamos viendo ahora. Luego hubo un paréntesis, pues se lo relegó, ¿no? Y luego regresó cuando Martín Lutero y Juan Calvino, en la época de la Reforma, obviamente, trataron de reformar las ideas distorsionadas, ¿no? Por la Iglesia Católica. Entonces, en el siglo XVI, con Martín Lutero y Juan Calvino, el método gramático histórico o histórico gramatical volvió a cobrar fuerza y presencia dentro de la iglesia. Entonces hay que entender esto ahora. ¿Por qué la importancia de usar este método hermenéutico? En palabras de Calvino, ¿no? La primera labor, la primera labor de un intérprete es permitir al autor que diga lo que dice, en vez de atribuirle lo que nosotros pensamos que habría de decir. Eso es lo que hace el alegorismo, ¿no? Que el método alegórico trata de ponerle a lo que el autor está diciendo otro significado. Por eso es que Calvino está diciendo, la primera labor de un intérprete es dejar que el autor diga lo que tiene que decir, lo que realmente está diciendo.
no atribuirle lo que nosotros pensamos que él dice. Ahora, en otras palabras, no utilizar este método, o sea, no utilizar el método hermenéutico gramatical histórico o histórico gramatical durante nuestro estudio, nos llevará muy probablemente a una incorrecta interpretación del texto sagrado. Eso es lo que Calvino planteaba. O sea, Calvino plantea, si tú quieres tener una precisión del texto, él recomienda usar el método gramatical histórico o histórico gramatical. Porque usar los otros métodos no te van a llevar a nada, ¿no? Por ejemplo, usar solo literalista no te lleva a nada. El método histórico no te lleva a nada porque al final vas a terminar envanecido con conocimiento científico que al fin y al cabo te va a llevar a subjetividad. Sin embargo, él recomienda este método, ¿no? Porque este método, pues, de una manera es el más preciso, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Por ejemplo, en el caso de... ahora es donde voy a empezar ya la parte práctica, ¿no? Les pido que estén atentos a esta parte. El análisis gramático o semántico, no la semántica. ¿Qué cosa es la semántica? La semántica tiene que ver con el significado de las palabras, ¿no? Una cosa, por ejemplo, es el significante y otra cosa es el significado. Por ejemplo, si yo digo gata, ¿no? Gata, el significante es gata, la palabra, pero el significado puede variar, ¿no? Eh, Porque, por ejemplo, puede ser la gata de la herramienta en un taller mecánico, puede ser el animal, puede ser a lo mejor alguien a quien tú le llamas gata, o un nombre, ¿no? Entonces puede variar el significado, pero el significante es uno solo. El significante es la palabra y el significado es lo que la palabra significa, ¿no? Ahora, la semántica tiene que ver con el significado de las palabras. Lo que se pretende hacer en este estudio semántico es establecer el significado correcto de las palabras que se encuentran en determinado pasaje. Entonces, la primera parte que tú debes considerar al hacer un estudio bíblico es, lo primero que tienes que hacer es estudiar el significado de las palabras. Tienes que identificar las palabras, las primeras palabras son las que no entiendes, las que no sabes lo que significan en tu propio idioma, y luego tienes que ir viendo palabras que van apareciendo, que se van repitiendo. Ahora vamos a ver eso. Por ejemplo, para lograr esta meta se debe considerar lo siguiente, ¿no? Seleccionar las palabras más significativas del texto. O sea, tienes que seleccionar las que más son más significativas. De acuerdo, por ejemplo, al erudito bíblico Walter Kaiser, una palabra es significativa cuando responde a algunos de los siguientes criterios. O sea, ¿cómo saber cuál de esas palabras es significativa? Pues puedes basarte en estos tres principios, ¿no? Primero, desempeña un papel clave en el pasaje que se interpreta. Por ejemplo, si estás viendo un pasaje que constantemente repite la palabra permaneced, permaneced. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos. ¿Cuál es la palabra más significativa ahí? Bienaventurados. Ahora, ¿sabes lo que bienaventurado significa? Sí, creo que me dijeron que significa feliz, ok, en español. Pero ¿sabes lo que significa en griego? No, ya tienes una primera tarea. Si quieres hacer un análisis exegético, ya tienes tu primera tarea. Apuntas, bienaventurado. Tengo que saber lo que esta palabra significa en el idioma original. Es una palabra significativa. Ahora, es trabajo. Lo que quiero que ustedes entiendan es que hacer exégesis, o sea, hacer exégesis significa es interpretar un pasaje, tienes que usar los principios hermenéuticos y es trabajo. Y muchos cristianos no quieren hacer este trabajo porque les da pereza. Porque solamente investigar la palabra bienaventurados vas a tener que leerte como 5 o 10 artículos diferentes. Por ejemplo, en un artículo vas a encontrar que te va a decir doblemente feliz. ¿Por qué doblemente feliz? Porque vas a ser feliz en la parte interna y también en la parte externa, porque Dios te va a bendecir. En otro texto vas a encontrarlo. Si sabes inglés, vas a encontrar, por ejemplo, que dice, oh, que es, por ejemplo, que es un estado de los dioses, ¿no? Que dice, es un estado de los dioses. O sea, quiere decir, por ejemplo, que ser bienaventurado no es algo que lo puedan experimentar los humanos. Para el pensamiento griego, ser bienaventurado era un sentimiento que solamente lo podían experimentar los dioses griegos. Y de pronto tú te pones a pensar y dices, espérate, espérate. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Si yo soy humano.
¿Por qué Jesús me estaría diciendo que voy a experimentar ser bienaventurado si me estás diciendo que para el pensamiento griego ser bienaventurado era algo que solo los dioses podían experimentar? Solo aquellos que estaban en un mundo espiritual superior al de la tierra. ¿Por qué Jesús, sabiendo eso, que Jesús lo sabía, por qué me propone a mí experimentar un sentimiento sobrenatural que solamente aquellos que estaban en un nivel espiritual superior podían experimentar? Por lo mismo, porque Jesús te está diciendo que si te conviertes en un hijo del reino, vas a poder experimentar cosas que no cualquier terrícola, por decirlo así, terrestre, podría experimentar. Que estar en el reino implicará experimentar una felicidad tal que solamente alguien que esté en un nivel espiritual superior, como un hijo de Dios, un creyente, puede experimentar. Y por eso cualquier persona del mundo natural no lo puede experimentar. ¿Me entiendes lo que trato de decir? Pero esa es tarea. Tienes que investigar, tienes que leer, hacer tu tarea. Y cuando te das cuenta de lo que esa palabra significa y vuelves a leer, bienaventurados los pobres, y wow, dices, no, 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 no. Ya mi cerebro en español decía bienaventurado, feliz, bueno, feliz, está bien. Pero ahora que lo leí en griego, dice, no dice solo feliz, dice, primero dice que esa experiencia de ser bienaventurado es algo sobrenatural. Nadie así nomás lo puede experimentar. Solo alguien que esté en un nivel superior. Wow, o sea que Jesús me está proponiendo llegar a un nivel superior espiritual diferente. Experimentar algo que solamente alguien que está en un nivel espiritual lo puede experimentar. O sea que Jesús me está diciendo que voy a experimentar cosas distintas, que ser bienaventurado es algo sobrenatural. Wow, gracias. Y le das más valor al ser bienaventurado. Y esa promesa se convierte en algo más significativo, porque no te está prometiendo cualquier cosa, te está prometiendo algo que así nomás nadie puede tener. ¿Me entiendes cómo cambia el significado del texto? No es lo mismo leerlo en español que leerlo en griego. Por eso quiero que entiendas que cuando haces un análisis semántico de la palabra, o sea, del significado de la palabra, por eso dice ahí, mucho más en el idioma original, vas a poder, eso es lo primero que tienes que hacer. Entonces dice, primero, tienes que buscar una palabra que desempeñe un papel clave en el pasaje que se interpreta. Segundo, una palabra que aparece frecuentemente en el pasaje, ¿no? Y en contextos anteriores. Y tercero, es importante en el curso de la historia de la salvación, que pues si es una palabra como gracia, redención, pecado, y ves que aparece, pues tienes que buscar su significado. Por ejemplo, la palabra fe es una palabra que siempre todo el mundo repite, fe, 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 tienes que tener fe, tienes que tener fe, tienes que tener fe. Y algunos ven a otras personas que oran, están enfermos, oran y no se sana. Y vienen y les dicen, lo que pasa es que tú no tienes fe, tu fe no es suficiente, porque están basando en un texto, no solamente en un texto que dice que si tu fe fuera como un grano de mostaza, podrías decirle a este monte, muévete y se moverá, ¿no? Pero están obviando la voluntad de Dios, ¿no? O sea, Dios es quien tiene la última palabra al final. Entonces, pero ya lo están juzgando, le están diciendo, tu fe es insuficiente, ¿no? Y a veces algunos olvidan el concepto de fe, ¿no? Piensan que fe es declarar algo, ¿no? Visualizar algo, y dicen, yo declaro, ¿no? O visualizo, tengo fe y visualizo que mañana, ¿no? Va a pasar tal cosa. Tiene sus pros y sus contras, porque puede ser correcto o incorrecto, ¿no? Puede ser correcto porque sí Dios nos llama a declarar la palabra de Dios. O sea, si la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todo les ayuda para bien, tú puedes declarar esa palabra y decir, Señor, la Escritura dice que a los que aman a Dios todo nos ayuda para bien. Pero tú no puedes declarar nada que tú decretes, ¿no? Tú no puedes decretar, yo decreto que así va a pasar. Porque tú y yo no somos nadie para decretar. No somos dioses. El único que puede decretar es el Señor. Ahora, la pregunta sería, ¿en qué versículo bíblico te basas para decir que tú y yo podemos decretar? No existe. Ni los apóstoles decretaban, ni el apóstol Pablo decretaba. Pero sí podemos declarar lo que la palabra ya dice, ¿no? Señor, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Señor, ayúdame a caminar en obediencia para que cuando yo clame a ti, Señor, tú escuches mi voz, pero sé que al final se va a hacer tu voluntad porque tú tienes la última palabra. Yo no puedo ordenarle a Dios hacer algo, por más que yo tenga fe, digo, yo tengo una fe de un nivel de 5000 y por eso Dios me va a hacer caso a mí
y no te va a hacer caso a ti. No, porque Dios va a hacer su voluntad. Yo puedo tener una fe de 10,000 y orar, pero si el Señor dice no, es no. No depende de mí, o sea, tiene que estar intersectado con la voluntad de Dios. Es Dios quien va a decidir lo que Él decide ya establecido. Yo puedo orar, sí. Hay pasajes bíblicos que sustentan que si tengo fe, Dios puede cambiar las cosas. Sí, bueno, es otro punto, ¿no? Pero a lo que voy es que por un concepto errado de fe en el griego, no han entendido lo que fe significa en el griego. Y por ejemplo, acá te estoy diciendo, ¿no? Una palabra importante que tiene que ver con salvación, deberías investigarla. ¿Qué cosa es fe? ¿Qué es gracia? ¿Qué es redención? ¿Qué es pecado? ¿Qué cosa es pecado, por ejemplo? No, no, pero hermano, yo he dejado de orar solo 3 días, pero yo estoy bien, ¿no? Y a veces nosotros dejamos de orar 2 o 3 días y pensamos que estamos bien, ¿no? Pero según la definición de pecado estamos mal, porque la palabra pecado, ¿qué significa? No dar en el blanco. ¿Y qué significa no dar en el blanco en griego? Significa estar fuera de la voluntad de Dios. Y la Biblia dice, no dejéis de orar, orad sin cesar. Y si la Biblia dice que debemos orar sin cesar, ya es un mandamiento, ¿no? Es un mandato, que debemos orar. Y si nosotros no hacemos lo que la Biblia dice que debemos hacer, ¿cómo se llama eso? Pecado. Entonces, pero si no tenemos un concepto claro de lo que es pecado, no vamos a entender. Por ejemplo, ¿qué significa gracia? Es un favor inmerecido. Es algo que tú y yo no merecemos, pero que Dios nos lo da. ¿Qué es fe? La fe no es una emoción, no, la fe no es emocional. Muchos pensamos que la fe es emocional o es mental, ¿no? Yo creo esto, ¿no? La fe no es un proceso mental, la fe no es un proceso emocional que tiene que ver con cómo que tú visualizas en tu mente algo, no. La fe es la confianza, dice, la fe es la confianza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa eso? Que la fe viene de pistis. ¿Qué significa pistis? Es la confianza que tenemos en que Dios va a hacer algo por el conocimiento que tenemos de lo que Dios ha hecho antes. Ahora, por eso es que siempre que leemos la escritura en griego leemos la palabra epignosis, ¿no? O la palabra gnosis. La palabra gnosis es el conocimiento que tenemos sobre algo. La palabra epignosis significa, es un conocimiento práctico, es un conocimiento vivencial. La experiencia que tú tienes con Cristo y el conocimiento que tienes de Él en las Escrituras y el conocimiento que tienes de lo que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento y lo que Dios ha hecho en el Nuevo, ese conocimiento, o sea, mental, es lo que te hace confiar en Él, que no te va a fallar, porque Él no falló en el pasado, por lo tanto no te va a fallar en el presente. Esa es fe. ¿Y qué es tener fe? Es pisteo. Fe es pistis y tener fe es pisteo. ¿Por qué? Porque es pistis en acción. ¿Qué significa pistis? Es tener la confianza en lo que Dios ha hecho en el pasado y que ese conocimiento transforme mi mente y mi corazón para que luego mis acciones cambien. ¿Y cómo mis acciones van a cambiar? Que en vez de estar angustiado, voy a estar tranquilo porque confío en lo que Dios ha hecho en el pasado y que Dios va a cumplir sus promesas en mi vida en el presente. Entonces, ese significado de fe cambia tu forma de ver el texto. Ya no vas a ver el texto de la misma manera. Entonces, quiero que entiendan que lo primero que tienes que hacer es identificar los textos. Veamos ahí, una vez hecha la selección, dice leer el contexto inmediato del pasaje donde se encuentran las palabras. Tienes que leer el contexto del pasaje. En algunos casos, especialmente en los libros de pocos capítulos, el contexto será la totalidad del libro. Por ejemplo, si lees el libro de Judas, que solo tiene un capítulo, o sea, tienes que leer todo el libro. Por eso siempre les digo, siempre recomiendo que no leas la Biblia por pedazos. No leas la Biblia por capítulos. Hoy voy a leer el libro de Filipenses capítulo 2. Mañana voy a leer el de Filemón capítulo 1. Y el viernes voy a leer Colosenses capítulo 3. No vas a llegar a ningún punto, a menos que hagas un estudio exegético profundo. Pero si tú quieres entender el capítulo 2 de Colosenses, tienes que entender el capítulo 1. Si quieres entender el capítulo 1 y no conoces el contexto histórico de la carta, no vas a entender nada. Por ejemplo,
Ayer, los que no están asistiendo, los invito, los días viernes estamos haciendo el estudio de Colosenses. Ya estamos, ayer hicimos el estudio de Colosenses capítulo 1, el versículo 15 el versículo 19, la preeminencia de Cristo. Y si tú quieres entender, por ejemplo, solo la preeminencia de Cristo, la razón por la cual Pablo escribe estas palabras, por ejemplo, ayer veíamos pleroma, ¿no? La palabra pleroma significa plenitud. Y Pablo decía, porque Dios ha depositado en él toda la plenitud. Y si tú lees el pasaje en español, dice, plenitud. Bueno, suena bonito, pero ¿qué será eso, no? Bueno, ¿qué es pleno, pues? Dices, ¿no? ¿Y qué significa pleno? No sé, pues que está bendecido, que está bien. En español te quedas como pensando, ¿qué significa pleno? No entiendo. Ya, si no entiendes esa palabra, estás perdido. Ahora, ¿qué haces? ¿Y ahora qué hago? Ok, buscas la palabra pleno, plenitud. Y luego te das cuenta que la palabra plenitud en griego es la palabra pleroma. Y luego dices, ¿qué significa pleroma? Y vas buscando en griego. Y te das cuenta que la palabra pleroma era una palabra usada solamente por los gnósticos. ¿Y qué significaba? Era la fuerza espiritual, esa emanación espiritual que Dios le repartía a diferentes espíritus del universo, ¿no? O sea, habían como diferentes tipos de dioses buenos, ¿no? O espíritus buenos, ¿no? Emanaciones de Dios, ¿no? Que así le llamaba como que Dios desprendía espíritus buenos de su ser, ¿no? Al universo, y a cada uno le daba una porción de energía, de poder. Es lo que los gnósticos pensaban, ¿no? Entonces, ¿qué era pleroma? Pleroma era esa fracción de poder que Dios había repartido de su naturaleza para dárselo a estos seres. Esa era la palabra pleroma. Pero ¿qué cosa dice Pablo? Dice, a él le ha sido dado toda plenitud. ¿Qué significa? Que Dios, no se equivoquen, señores gnósticos, ¿no? Ustedes dicen que Dios ha repartido todo su poder en diferentes criaturas. No, 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 no. Dios ha repartido su poder total solo en una persona, Cristo. Y Él tiene todo el poder de Dios en sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, mira, si tú quieres entender ese pasaje, no lo vas a entender en español. No lo vas a entender sin contexto. Porque si tú no conoces lo que los gnósticos pensaban en esa época, no vas a entender muchas palabras que Pablo menciona en el libro de Colosenses. Esa es la razón por la cual no te recomendaría que un día te levantes y digas, voy a leer hoy el capítulo 3 de Colosenses. Y bueno, vas a entender algunas cosas, pero no vas a entender todo. Porque no conoces el contexto de la carta, no sabes quiénes eran los gnósticos, no sabes cuál es el objetivo de la carta, no sabes muchas palabras en griego. Y esa es la razón por la cual es importante que ya a un nivel más avanzado de cristianismo conozcamos un curso como hermenéutica que nos da los principios para interpretar la Biblia de una forma más profunda. Es como, yo siempre lo digo, la hermenéutica es como cálculo en ingeniería, ¿no? Ya basta de las sumas y las divisiones. Pasemos a las integrales, a los cálculos diferenciales, es lo mismo. Pasemos a un nivel superior de análisis donde vamos a analizar a la Biblia de una manera profunda. Ahora, vuelvo a repetir, ¿no? Esto tampoco significa que vas a empezar de cero. Hay mucho material muy bueno de exégetas ya reconocidos que te van a dar luz, ¿no? Vuelvo a repetir, Einstein, todo el mundo dice, Einstein fue la mente brillante del siglo XX. Sí, pero Einstein también fue a la universidad, ¿no? Einstein, a pesar que no le gustaba y en su juventud era orgulloso y menospreciaba a Newton, razón por la cual cuando ya Einstein envejece le escribe una carta a Newton pidiéndole perdón, ridículo porque ya Newton no estaba, pero en las sociedades científicas, cuando se reúnen los científicos, ponen el cuadro de Newton en una silla, ¿no? Porque es considerado el padre de la física clásica. Y Einstein le escribe una carta pidiéndole perdón por su soberbia, ¿no? Cuando él era joven dice, yo fui soberbio, no quise escucharte, ¿no? Y ahora, pero sin embargo, Einstein utilizó conocimientos previos de científicos anteriores para poder llegar a conclusiones. Él no empezó de cero. Y nosotros tenemos grandes hombres de Dios en la iglesia mundial que nos dan luz, que son exégetas, ¿no? De años, 50, 60 años, 70 años, ¿no? Que yo les voy a dar material a lo largo del curso para que ustedes lo usen, ¿no? ¿Vas a tener que invertir dinero? Sí. Pero ¿quién no invierte en su educación? O sea, vamos a estudiar la Biblia hasta el último año de nuestras vidas, ¿no? Tienes que hacerlo. Por eso yo siempre digo, todo cristiano debe ser un exégeta, ¿no?
Esto no es una labor de pastores, es una labor de todo creyente, ¿no? Porque ¿cómo vamos a obedecer la Biblia si no la entendemos, ¿no? Entonces, empecemos por ahí. Entonces, primer punto, tienes que identificar las palabras claves del pasaje. Segundo punto, tienes que ver las palabras que más se repiten. Tercero, tienes que identificar las palabras que tienen que ver con gracia, redención, pecado, salvación, iglesia. Tienes que entender el contexto del pasaje. No puedes analizar un pasaje sin contexto. Más si es un libro corto, debes leer todo el libro para entender el contexto. ¿Cuál es el propósito por qué la carta se escribió? ¿Dónde se escribió? ¿En qué año se escribió? ¿Quién la escribió? ¿A quiénes le fue escrito? Todo eso te va a ayudar a tener una idea más clara. Esa es la razón por la cual existen las Biblias de estudio, ¿no? Y en la parte inicial del libro te explica, ¿no? El propósito de la carta, quién fue escrito, en qué año se escribió, ¿no? ¿Quién la escribió, ¿no? Por ejemplo, muchos todavía tienen la idea de que Hebreo fue escrito por Pablo, ¿no? Pero no se sabe. Por eso se dice el autor de Hebreos, ¿no? Entonces, todos estos detalles te ayudan te dan luz sobre el pasaje, ¿no? Bien, vayamos a lo siguiente. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, verso 15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Veo este pasaje. ¿Qué es lo primero que tengo que entender? Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Lo primero que tengo que hacer es entender qué es almud. Y ahora, y aunque parezca algo tonto, tienes que ir a buscar qué es almud, ¿no? Y empezar por ahí, ¿no? Vas ahí y vas a entender primero lo que significa en tu idioma. Almud, antigua medida de capacidad para áridos cuyo valor oscilaba entre 4,5 y 11 litros según el lugar de la época. Ahora, otros dicen, el almud, el almud del árabe hispánico es una unidad de capacidad prácticamente en desuso, empleada principalmente para mensurar áridos y a veces líquidos. Su valor variaba entre 10 y 11 decímetros cúbicos según las épocas y las regiones, ¿no? Ahora, por ejemplo, otros dicen, ¿no? Mm, eh, para algunos, un almud era un cajón, ¿no? Eh, y era como una especie de cajón, ¿no? Entonces vas descubriendo poco a poco, porque al final, pues obviamente era una medida, ¿no? Pero luego esa medida ya hacían como cajitas, vas a esa medida y se convertía como un cajón, ¿no? Y lo escondías en una caja, ¿no? Entonces luego vas investigando y vas buscando qué es lo que la palabra significa, ¿no? O sea, en realidad el pasaje te está diciendo que te está dando una figura, ¿no? De que así como una luz no la escondes dentro de un cajón, sino que la alumbras, ¿no? Te está diciendo de la misma manera, nosotros que somos luz no deberíamos escondernos, sino deberíamos alumbrar. O sea, es lo que el pasaje te está diciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí en el pasaje tenemos que identificar las palabras que no entendemos. Almud, por ejemplo, candelero, a lo mejor algunos no entienden qué es un candelero, buscar qué es un candelero, ¿no? Bien, vamos a lo siguiente. En Colosenses 1:9, ¿no? Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento. Por ejemplo, que hay una palabra que podríamos buscar, conocimiento, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Otras palabras. Y es cierto, porque, miren, quiero mostrarles, déjenme ver aquí. Ok. Bien, pueden ver ahí Google, Google, ¿verdad? Por ejemplo, lo primero que tienen que hacer, cada vez que quieren buscar un versículo, hay una herramienta que les va a ayudar mucho. Ponen el texto y ponen al costado Biblia paralela. Entonces, cuando vean el texto y arriba asegúrense que diga Biblia paralela, a eso denle clic. Entonces, aquí van a encontrar el texto de Colosenses 1:9 en diferentes versiones, ¿no? Pero ustedes van a irse acá arriba. Y aquí arriba van a buscar el botón que dice interlineal, donde dice interlineal. Entonces, cuando lleguen a la parte interlineal, lo que está en rojo
es inglés, lo que está en negro es la palabra en griego, y lo que está en azul es la palabra en griego, pero transliterada al español, o sea, usando letras castellanas, lo ponen aquí, ¿no? Entonces vamos a ir buscando y más o menos, miren, yo te voy a dar una idea. Para los que no saben mucho inglés o no saben inglés, es bien fácil identificar. Primero el texto al final dice inteligencia y sabiduría espiritual. Entonces por acá se pone que tiene que estar al final. Acá dice espiritual, te vas llevando, dice espiritual, o aquí está hablando varias palabras, hombre espiritual, y así cuando te vas al número, cada palabra en griego, mira, cada palabra en griego tiene un número, mírenlo. Cada palabra en griego tiene un número arriba. Te lo estoy enseñando de forma bien práctica. No quiero aquí rayarte con muchas teorías, no que vayas a la práctica. Mira, cada palabra en griego azul tiene un número arriba. ¿Por qué tiene un número? Porque todas las palabras en griego están ordenadas bajo una regla que se llama esta, la concordancia de Strong. La concordancia de Strong es este libro, ¿no? Ordena las palabras en griego por orden y por número, ¿no? Por ejemplo, déjenme ver si hay una concordancia de Strong en línea. Que, por ejemplo, aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí la palabra, permítame, voy a poner, porque es Antiguo Testamento, voy a poner, por ejemplo, Primera de Timoteo, voy a poner Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Aquí está, por ejemplo, ¿no? La palabra que dice sabiduría, ¿no? Wisdom, ¿no? La palabra sabiduría, wisdom, porque dice aquí en el pasaje, cuando leímos al inicio en Colosenses 1:9, mira lo que dice, por lo cual también nosotros, del día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que se llenos del conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ¿no? Si te vas aquí, sabiduría es Sofía. Entonces, si te vas a Sofía, es el número 4678. O sea, en la concordancia de Strong es el número 4678. Y la palabra griega es Sofía. ¿Qué significa eso? Sabiduría, habilidad, ¿no? Dice Sofía, sabiduría, habilidad. Definición, sabiduría, habilidad, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, dice, esa es en la concordancia de Strong. En el Strong's Concordance, allá en inglés, eso es importante también. Miren, no, yo sé que la iglesia da muchos cursos de inglés, hay iglesias que dan cursos de inglés, y si no, sería bueno que te animes por conocer un inglés básico, por lo menos en las palabras, ¿no? Porque es cierto, o sea, no voy a mentirles, ¿no? O sea, tampoco puedo mentirles, ¿no? Una de las cosas que he aprendido al llegar acá hace 9 años es que cuando yo quiero buscar la información más profunda y más moderna, muchas veces no existe material en español. No existe, ¿no? Esa es la razón por la cual a veces yo estoy buscando algo y mi esposa siempre me hace acordar. Ay, me dice, pero búscalo en inglés. Cuando lo busco en inglés, salen como 20 cosas, pero cuando lo busco en español no sale nada, a veces sale uno. Porque entonces es necesario, de alguna manera, no estoy diciendo que lo vas a aprender la noche a la mañana, pero es un proceso, pero por lo menos yo te animaría a que aprendas inglés un poco, porque hay mucha información, muchísima información. Por ejemplo, hay un libro, miren, hay un libro, ¿cómo se llama? La armonía de los atributos de Dios. Es The Harmony, si no me equivoco. Acá está. The Harmony of the Divine Attributes. Look. Este libro tiene 368 páginas, ¿no? Y es un libro en inglés antiguo, ¿no? Pero, por ejemplo, es un libro interesantísimo, ¿no? 368 páginas. No lo vas a encontrar en español, no existe. Por más que lo busques, por donde lo busques, no existe. Pero tienes que leértelo en inglés, no queda otra opción. Entonces, este libro, ¿por qué es hermosísimo? Porque, por ejemplo, te dice, ¿cómo Dios puede ser Dios de amor y Dios de justicia a la vez? ¿Cómo puede ser eso? Mi mente no puede entender cómo Dios puede condenarte porque es justo y a la misma Dios puede perdonarte porque es amoroso. ¿Cómo pueden coexistir
¿Cómo puede haber una armonía en todos sus atributos? Pues este libro, en 368 páginas, te muestra cómo los atributos de Dios pueden coexistir y estar juntos, ¿no? Entonces, lo que quiero que entiendas es que hay material que no vas a encontrar en español. Por eso es bueno aprender por lo menos un inglés básico, ir poquito a poquito. Hay lugares en las iglesias donde te enseñan, ¿no? Y por ejemplo, aquí, si tú te vas, por ejemplo, a la concordancia de Strong, te está diciendo sabiduría, habilidad, ¿no? Pero cuando ya te vas a la parte de inglés, dice sabiduría, habilidad, ¿no? Puede ser humano o divino, inteligencia, ¿no? Y aquí, por ejemplo, te dice el arte de usar la sabiduría, ¿no? Por ejemplo, por acá ya es más profundo, ¿no? Ya va buscando, por ejemplo, miren, aquí el concordancia de Strong, ahora lo vamos a ver, eso es lo que significa también, porque es usada la palabra en diferentes versículos, y en cada versículo tiene un significado diferente. Ahora vamos a llegar a esa parte, ¿no? Pero bueno, lo que quiero que entiendas hasta ahí es que hay una concordancia de Strong, vamos por partes para no marearte. La concordancia de Strong le pone un número a cada palabra en griego para ordenarlo, ¿no? Entonces, si volvemos ahora a la diapositiva, muy bien. Quiero que entonces que veas que aquí hay palabras por aprender. Conocimiento, por ejemplo, acá conocimiento es epignosis en griego, significa un conocimiento experimental. O sea que cuando Pablo dice que él no cesa de orar por los colosenses y de pedir que ellos sean llenos de epignosis, le está diciendo, yo no solamente quiero que tengan un conocimiento mental, sino que tengan un conocimiento experimental de lo que significa tener una comunión con Cristo. No algo mental, sino experimental, ¿no? Y es algo que todos deberíamos anhelar cada día. Y luego dice aquí que seáis lleno de sabiduría y Sofía, que cuando ya haces una investigación más profunda, por ejemplo, no solamente es importante hacer una investigación en la concordancia de Strong, sino hacer una investigación en libros históricos de lo que Sofía significaba en el primer siglo para la mente griega. ¿Cómo haces eso, no? Por ejemplo, te quiero dar una idea, ¿no? Volvamos aquí. Vas aquí y pones, por ejemplo, vas al Google, vas a google.com, ¿no? Y aquí te vas donde dices Sofía, intelligence, right? O inteligencia, ¿no? Y pones aquí en la opción que dice, así como pones imágenes, videos, shopping, te vas a la opción que dice books, libros, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en vez de poner Sofía Inteligencia, vamos a poner Sofía Griegos, ¿no? Concept, concepto griego. Y aquí te va a explicar también. Hay un libro que si me Pisti Sofía, ¿no? Hay un libro que te explica, vamos a ver, Sofía versus Sunesis. Acá está, ¿ves? Y acá te voy explicando. Vas encontrando palabras, por ejemplo, acá te dicen William Berkeley. Y este es un libro, ¿no? Y aquí dice, por ejemplo, Sunesis. Déjame ver, Sunesis. Te habla de Aristóteles, ¿no? Del pensamiento griego. Y aquí vas encontrando sabiduría, wisdom, ¿no? Aquí dice Sofía, ¿no? Dice, por ejemplo, quiero ver la definición. Bueno, acá no la encuentro, pero wisdom, Sofía, understanding pronesis, but someone so long, okay. Bueno, pero la idea es que, obviamente tengo que seguir leyendo, pero la idea es que te va llevando, cuando haces una investigación más profunda, te va a tomar horas, obviamente. Te va a ir llevando a material, libros, o sea, libros que tienen de autores conocidos. Cuando hablas de William Berkeley, estás hablando de un teólogo famoso, ¿no? Entonces, te va a llevar a investigación, o sea, a conocimiento más profundo, donde vas a ir poder averiguar qué es lo que Sofía significaba para el pensamiento aristotélico, para el pensamiento del primer siglo, para el pensamiento, porque se supone que, si por ejemplo, de acá a 30 años, ¿no? Perdónenme, quizás ya mi jerga peruana esté desactualizada, ¿no? Pero
pero vamos a suponer que yo hubiese escrito un libro, ¿no? Y de pronto, ponte, no me pongo, y estaba con mis amigos reunidos esa noche, ¿no? Y nos reíamos, ¿no? Y mis amigos hacían payasadas en la calle, wow, parecíamos pirañas, ¿no? Parecíamos pirañas, ¿no? Pero la pasamos muy bien, ¿no? Y de pronto en 20 años alguien lee mi libro, ¿no? Y dice, el autor está diciendo que hacían payasadas. ¿Qué significará eso? ¿Significa que eran payasos? ¿No? A lo mejor eran payasos, ¿no? Y de pronto dice que parecían pirañas. Pirañas. Y se loquean, ¿no? Porque dice, ¿qué está tratando de decir el autor, ¿no? Pero para la época en la que yo lo escribí, ¿no? Una jerga de los 90, vamos a poner así, de los 90 y pico, de los 2000, todo el mundo sabe lo que, cuando alguien dice, oye, pareces piraña, ¿no? Sabe lo que significa para un contexto limeño, por lo menos, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Ellos tienen que volver a Lima, al contexto entre los 90 y los 2000, y darse cuenta qué es lo que piraña significa, ¿no? Entonces, tienen que ver cuál es el pensamiento, por qué yo como autor de esa época usé la palabra piraña, qué cosa quise decir. Esa es la razón por la cual les digo que ustedes tienen que volver, si están leyendo, si están leyendo la escritura, y la escritura está diciendo, mencionando Sofía, y aquí menciona Sunesis, miren, quiero que vean aquí el término. Permítanme, miren la palabra aquí en Colosenses 1:9, miren lo que dice, ¿no? Aquí dice, wisdom, sabiduría, es Sofía, miren aquí en el griego, Sofía. Y conocimiento espiritual, miren lo que dice, Sunesis. Ahora, si tú te metes a investigar esto en la historia, te vas a dar cuenta que Sofía, Sunesis y Pronesis eran los tres tipos de inteligencia más importantes para un griego. Los griegos de la época decían que un hombre era totalmente equipado si tenía esos tres tipos de inteligencia. Cuando tú averiguas eso en la historia y vuelves a leer el pasaje, te aseguro que no lo vas a leer de la misma forma. Ya en español lo vas a leer y vas a decir, en español vas a leer y vas a decir, permítame, vas a decir, bueno, Pablo quiere que yo crezca en el conocimiento de la voluntad de Dios y en sabiduría y inteligencia espiritual. ¿Qué vas a decir? Ah, Pablo quiere que sea inteligente. Es lo único que vas a decir. Pero si lo lees en griego, no vas a poder decir eso. Tú vas a decir, lo que Pablo quiere es que yo sea lleno del conocimiento, o sea, quiere que yo tenga epignosis, quiere decir que yo conozca a Dios por experiencia, quiere que yo crezca en sabiduría, que es Sofía, lo cual significa conocer la voluntad de Dios, cuál es el plan de Dios para la humanidad, y quiere que crezca en inteligencia espiritual, que en griego es sunesis, que significa tener un análisis crítico, tener una percepción de la realidad profunda, saber lo que está pasando, analizar lo que está sucediendo, analizar la información que recibo. En español te van a preguntar qué dice Pablo. Pablo quiere que sea inteligente, pero en griego no significa eso. En griego hay una diferencia entre tener sabiduría y tener inteligencia espiritual. Porque una cosa es Sofía y otra cosa es Sunesis. Son dos cosas totalmente distintas. Por eso quiero que entiendas la importancia de analizar palabra por palabra y más en el idioma original. No te puedes conformar con el idioma español porque tampoco con el idioma griego, pero en inglés, porque la Biblia no fue escrita en inglés ni en español, fue escrita en griego, el Nuevo Testamento. Entonces tienes que entenderla en el idioma original. Muy bien, ahora vayamos para ya poder ir avanzando. Sí, sería lo siguiente. Primero, ahora, por ejemplo, Gordon Fee, ¿no? ¿Qué afirma? El objetivo del estudio de las palabras, o sea, de estudiar las palabras en un pasaje, es intentar entender lo más exactamente posible lo que el autor quiere expresar al utilizar, al utilizar este término en este contexto concreto, ¿no? Ahora, muy bien, ahora lo que hay que ver aquí es, hay algunas falacias, ¿no? Eh, para quiero que puedan entender aquí, veamos.
Falacia significa engaño o mentira, que se esconde bajo algo, ¿no? O sea, es algo falso, ¿no? Entonces vamos a ver algunas cosas falsas que se asumen dentro de la hermenéutica, ¿no? Las falacias comunes en los estudios de palabras es, por ejemplo, la falacia número uno, la falacia de recurrir solo al castellano. O sea, no te puedes engañar, ¿no? No pretendas, o sea, si quieres estudiar la Biblia de una manera superficial, ¿no? Por eso les digo, o sea, hay niveles en la exégesis, ¿no? Si ya tienes, si tienes un año o 5 meses en la fe, bueno, es entendible que estás aprendiendo poco a poco, ¿no? Y aún si hay alguien aquí que tiene meses en la fe, yo te animo, o sea, sería también mentirte que porque tienes 5 años en la fe no vas a poder entender la escritura y Dios no te va a permitir llegar a un nivel superior, ¿no? O cuando lo puedas hacer ya, ¿no? O sea, Dios es soberano y es el Espíritu Santo quien nos muestra. O sea, todas estas cosas son intelectuales, sí, pero que el Espíritu Santo tiene que usar. Si no hay Espíritu, no sirve de nada, ¿no? O sea, eso es algo que ya se sobreentiende y lo vamos a ver en la clase que viene cuando veamos reglas básicas para interpretar la escritura. Una de ellas es que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo porque si no nos perdemos. Entonces, pero una de las primeras mentiras que nos hacemos es pretender entender la Biblia en castellano. No vas a poder. Vas a entender una parte, ¿no? Ahora, yo no tengo nada en contra de nadie, o sea, no estoy lanzando una crítica directa a nadie, pero pienso que todo predicador, de alguna manera, debería mostrar el texto en el idioma original. No estoy diciendo que en un púlpito vas a dar una clase de griego, pero por lo menos deberías, a la hora que lees el texto, tratar de mostrarle a la iglesia la profundidad del pasaje, ¿no? Si no, entonces, ¿para qué estudiaste griego en el seminario? Supone que si fuiste al seminario para ser un predicador, un expositor de la palabra, y tu labor como expositor es exponer la palabra lo más fielmente posible, tienes que usar el griego. Entonces, si no quieres usar el griego porque te da flojera, o no quieres usar el griego por una humildad falsa, ¿no? Hay algunas personas que piensan que cuando alguien usa griego es porque quiere enaltecerse o quiere presumir, no, yo sé griego, ¿no? No, es que no se trata de presunción, se trata de que tienes que usar griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. No se trata de presumir, se trata que tienes que usar el idioma en el cual fue escrito el texto, ¿no? O sea, no es presunción, es es hacer lo que tienes que hacer. Entonces, si esa es la razón por la cual yo te animo, si estás dando clases en la escuela dominical, en algún ministerio, pues pídele al Señor que te ayude a que poco a poco vayas haciendo que tu exposición sea cada vez un poco más profunda, ¿no? Porque mira, yo te voy a compartir, te voy a decir algo, ¿no? Hay un error en la iglesia actual, ¿no? Todo el mundo quiere predicar de la manera más creativa posible para que la gente se sienta bien a la hora de la predica, ¿no? Pero están confundidos, ¿no? O sea, piensan que tratan de buscar figuras, ¿no? Hacer teatro, lo cual no es que esté mal, está bien. No estoy diciendo que esté mal que quieres escenificar una parte con dos personas. No estoy diciendo que como maestros a lo mejor no podamos contar una historia, sí, pero se olvidan de algo importante. Si el pasaje lo explicaran con la profundidad que tiene en el idioma original, no necesitarían nada de eso. Sería más que suficiente. ¿Sabes por qué? Vuelvo a repetir. Cuando yo pretendo crear un método, entre comillas, para que la gente pueda entender mejor la escritura, entonces, claro, no quiero ser radical, ¿no? Pero a lo mejor sin querer estoy diciendo que el Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo al escribir la escritura está incompleto. Que yo tengo que arreglar el trabajo del Espíritu Santo y hacer que se vea mejor ante los demás. No, el problema no es que yo tengo que hacer que la Biblia se vea mejor. El problema es que yo tengo que predicar el texto en su profundidad, como fue escrito en el idioma original, para que se entienda mejor. El problema no es el texto, el problema soy yo, que no me estoy preparando lo suficiente para exponer el texto con precisión. Entonces, esa es la razón por la cual una de las primeras falacias es recurrir solo al castellano. Si quieres enseñar la escritura usando solo el castellano,
no lo vas a poder enseñar con la profundidad de vida. Siguiente, la falacia de la raíz, ¿no? Pensar que el verdadero significado de la palabra está en su etimología, ¿no? Por ejemplo, economía, ¿no? Significa oikos, nomos, ¿no? Tiene que ver con la administración de una casa, ¿no? O sea, la economía empezó en una casa, ¿no? Y pensar de que yo puedo definir lo que economía es, ¿no? Solamente usando la etimología y diciendo oikos, nomos, la administración de una casa, entonces como que también es una falacia, no voy a llegar a nada, ¿no? Porque si quiero entender lo que economía es en el presente, a lo mejor economía es una ciencia social, ¿no? Que trata de explicarnos cómo podemos distribuir los recursos escasos de una sociedad de la manera más eficientemente posible. Entonces, la etimología no me está diciendo eso. Quiere decir que pensar que yo puedo explicar un pasaje solamente explicando lo que Sofía significa. Por ejemplo, hace un rato quisimos explicar lo que Sofía significaba y la concordancia de Strong solamente nos decía sabiduría, conocimiento, pero no nos estaba diciendo más. O sea, esa es la razón por la cual teníamos que recurrir a otros libros para poder conocer lo que la palabra significaba en esa época, qué es lo que los griegos pensaban y por qué usaban esa palabra. Entonces, pensar que solo la etimología te va a llegar a algo profundo también es una mentira. La falacia del marco temporal, ¿qué significa? Aferrarse al significado de una palabra en en el tiempo moderno, ¿no? Y pensar que eso significa en el tiempo bíblico también es un error. Por ejemplo, en Romanos 1:16 dice, Hermano Juan porque, Manuel, sí, disculpe, nos queda 10 minutos nada más. sí, no se Sí, preocupen. ok. Dice, les voy a pedir, no, pero recuerden que habíamos dicho que era de 9 a 11, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí, claro, por eso pudimos en media hora extendernos. Ok, disculpe. Sí. Ahora, en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Miren lo que el texto está diciendo. Cuando tú lees tú lees otras versiones o tratas de buscar lo que poder significa, algunos lo traducen como dinamita, ¿no? Y dicen, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder o es dinamita de a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y es cierto que la palabra dunamis ahí en el griego, en una época significa dinamita, pero es una época más moderna, ¿no? La palabra dinamita es una palabra que se originó siglos más tarde, ¿no? Siglos más tarde y siglos anteriores fue cuando Pablo la utilizó en este texto. Por lo tanto, cuando Pablo la utiliza, no significaba dinamita, ¿no? Significaba otra cosa. Entonces, por eso se llama la mentira del marco temporal. ¿Por qué? Porque el tiempo también es importante. Cuando quieres analizar una palabra, tienes que ver si esa palabra, el significado, apareció antes o después de cuando el texto fue escrito. Porque eso cambia mucho el pasaje. Tienes que entender, eso es importantísimo poder comprender. Muy bien. Ahora, otra de las cosas, para poder ya ir terminando, nos faltan pocas diapositivas, pero estas son rápidas, no quiero analizar esto. La falacia de la sobrecarga. Aquí sí quiero que me entiendan porque esta parte es la última ya y quiero que me entiendan, es la más importante, ¿no? La falacia de la sobrecarga es la mentira de la sobrecarga, significa que la mayoría de las palabras pueden significar cosas distintas, ¿no? Como gata, ¿no? ¿Cómo sabes que gata está hablando de la herramienta o está hablando del animal o está hablando de alguien que se llama gata, ¿no? Me he hecho acordar un chiste que mi prima me decía, siempre me decía, ¿tú sabes quién es la gata que escribe novelas? Y yo le decía, no, me decía la gata Christie, y yo, Agatha Christie. Bueno, es un chiste de nerd, no me hagas. Pero bueno, la cosa es que puede ser alguien que se llama gata, ¿no? Por ejemplo, a mi prima le decían gata porque tenía ojos verdes. Mi abuela siempre decía, ay, acaba de bajar la gata, ¿no? Y todos sabían que era mi prima, ¿no? Entonces, en el contexto, por ejemplo, no sabes si es una persona que le dicen gata, si es una herramienta o si es un animal. Entonces, esa palabra puede tener muchos significados y si tú te concentras en una palabra del texto bíblico y le metes todos los significados, los sobrecargas, no sabes cuál es al final. Entonces tienes que tener criterio para eso. Primero, por ejemplo, en Lucas capítulo 3, del 3 al 5, dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán,
predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, ¿no? Y dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, miren, ¿no? Preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Miren, aquí en este pasaje, cuando lo lees en griego, la palabra que todo valle se rellenará es la palabra pleró. Pero en este pasaje significa llenar. Ahora, en Juan 7:8 dice, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y cuando lees esto en griego también significa pleró. Pero aquí habla de que algo no se ha completado. Y en el otro pasaje habla de que algo no se ha llenado o se va a llenar, ¿no? Claro, también tiene algo que ver con completar, pero en el contexto significa completar de que no ha ocurrido y en el otro texto significa de que no ha sido llenado o que se va a llenar algo. Entonces, algunas palabras en el idioma original son las mismas, pero cuando las traduces a tu idioma o a lo que realmente significan, depende del contexto, significan cosas distintas. Eso también hay que tener en cuenta. Lo vamos a ir viendo en la práctica, no se preocupen, solo quería que vean eso. Muy bien, ahora, por ejemplo, miren, aquí en Lucas 3:5, esa palabra llenar es la de acá, la 4137. En Juan 7:8 también es 4137, es la misma palabra griega, pero significa una cosa distinta, ¿no? Ahora, existe otra cosa al revés. O sea, les he mostrado la parte donde la palabra griega es la misma, pero el significado en el contexto es diferente. Ahora les voy a mostrar al revés. Es la misma palabra castellana, pero en griego son dos cosas diferentes. Por ejemplo, en Lucas 5:5, ¿qué es lo que dice en Lucas 5:5? Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahí la palabra que él utiliza es la palabra epistata, 1988, pero está diciendo maestro. Acá también dice maestro. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Tú lees en español maestro y piensas que es lo mismo, pero no es lo mismo, porque aquí usa la palabra epistata y acá está usando la palabra didascalos. Son dos palabras griegas diferentes y significan diferente. ¿Por qué? Porque acá la palabra didascalos se usa en relación de discípulo con su maestro. O sea, está hablando de que yo soy tu discípulo y tú eres mi maestro, y tú me enseñas a mí. Entonces, cuando el texto está diciendo, el discípulo no es superior a su didascalos, o sea, no es superior a aquel quien le enseña, aquel quien le transmite el conocimiento. No, está hablando de conocimiento, de transmitir un conocimiento. Aquí no. Aquí está hablando de epistates, que significa no el que te enseña, sino el que tiene autoridad, del que dirige, que denota jefe, comandante, supervisor, ¿no? Habla de autoridad más que de instrucción. Entonces aquí lo que Simón está enfatizando no es que Jesús, al decirle maestro, no está enfatizando que Jesús es quien le enseña, no, no, no. Lo que está enfatizando es que Jesús tiene la autoridad para decirle lo que él tiene que hacer. Por eso es que Pedro está diciendo, maestro, he tirado la red toda la noche y no he pescado nada. Y tú me dices que la tire, pero si yo en mi experiencia he tirado y no hay nada. Pero ¿qué dice Simón? Más en tu palabra echaré la red. O sea, como tú me estás ordenando que yo lo haga, por eso lo voy a hacer. ¿Y qué cosa denota eso? Que está respetando la autoridad de Jesús. No porque Jesús le esté enseñando algo, no es didascalos, es epistates. Y significa que denota su autoridad, que es el comandante, el jefe. Esa es la razón por la cual quiero que entiendas que en español decía maestro. Tú pudiste haber hecho tu prédica como maestro y a lo mejor en tu concepto en español maestro es una cosa. Pero maestro, los dos versículos están usando dos palabras griegas diferentes y en cada una significa algo diferente. En una significa el que te instruye y en otra significa el que tiene autoridad y liderazgo y que su palabra es ley, por decirlo así. Dos cosas distintas. Entonces, si tú identificas las palabras en el griego, cuando hagas tu prédica, tu prédica puede ser diferente. Si tú entendiste en español que maestro es el que te enseña, tú cuando prediques este pasaje vas a decir, porque Pedro entendía que Jesús era su maestro
y Jesús le estaba enseñando a pescar. No, ¿dónde dice eso? Si tú lo analizas en español, tú vas a decir que Jesús le estaba enseñando a pescar porque era su maestro y él tenía que respetar el conocimiento de pesca de Jesús. Que yo recuerde, no he visto a Jesús pescar nunca, a menos que me equivoque. ¿Qué conocimiento? O sea, ¿Jesús le estaba enseñando a pescar a Pedro? No. ¿Acaso Pedro no tenía más experiencia que Jesús? Yo pienso que Pedro podía haberle enseñado a Jesús a pescar. ¿Te das cuenta? Si tú, en tu conocimiento español, predicas este pasaje pensando que maestro es el que enseña, ya predicaste mal. Pero si tú te vas al griego y entiendes que la palabra no es dadiscalo, sino es epístata, vas a entender que el pasaje está diciendo que Pedro escuchó la orden de Jesús porque Jesús tenía autoridad, porque es el comandante, el jefe, el líder, y respeta su autoridad. Y por lo tanto, Pedro, ¿qué hace? No, Pedro no aprende. Pedro baja la cabeza y es praus, obediente al mandato de Cristo. Y tu prédica cambió totalmente. El mensaje que diste es otro. ¿Te diste cuenta? Cómo una palabra nada más mal interpretada en tu idioma castellano, cuando lo analizas en griego, cambió totalmente el mensaje. Es lo que quiero que entiendas hoy. Muy bien. Y vamos a terminar con esto. ¿Cómo elegir las palabras, no? Buscar palabras que sean cruciales para el mensaje, ¿no? Muchas en el sentido de estas palabras darán significado al pasaje, pues están cargadas de sentido teológico histórico. Muchas veces son los sustantivos o los verbos, ¿no? Buscar palabras que se repiten como bienaventurados, permanecer. Buscar figuras retóricas, ¿no? Aquí las palabras no se usan en sentido literal, sino como imágenes o representaciones verbales, como por ejemplo la puerta, el camino, ¿no? La verdad, ¿no? La vida, ¿no? Algunas imágenes significan otra cosa según el pasaje, ¿no? Por ejemplo, en Apocalipsis 5:5, el león está asociado a Jesucristo, pero en Primera de Pedro 5:8 el león está asociado a Satanás. Entonces, tienes que ver todo eso, ¿no? Y para terminar, veamos esto, ¿no? Ya con esto terminamos. Por ejemplo, en Romanos 12, del 1 al 2, por ejemplo, por consiguiente, hermanos, os ruego. Acá tienes un verbo clave, rogar. Por las misericordias, tienes un nombre clave, ¿no? Presentéis, yo presento, tú presentas, él presenta, otro verbo clave. Vuestros cuerpos como sacrificio vivo, realmente tengo que matarme para físicamente, no, es una figura literaria, tienes una figura retórica. ¿Qué es vuestro culto racional? ¿No? Otra vez tienes algo difícil ahí. Y no os adaptéis, otro verbo clave, yo me adapto, tú te adaptas para investigar. Mediante la renovación, otro nombre clave, renovación. Para que verifiquéis, otra palabra difícil. Entonces vas haciendo un marco del pasaje y vas identificando sustantivos, verbos, palabras difíciles. Y todo eso tienes que ir investigando una por una. Y eso va a hacer que el pasaje sea profundo. Y luego también tienes aquí, ya con esto termino, Mateo 28 igual. Y acercándose a Jesús, les habló diciendo, toda autoridad, tienes palabra autoridad, me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y pues y haced discípulos, verbo clave, a todas las naciones. ¿A qué se refieren naciones? Bautizándolos, ¿qué es bautizo? Enseñándoles, ¿qué es enseñándoles? Fin del mundo, ¿a qué se refiere? Al fin de la era, al fin del mundo en realidad, en fin. Entonces, todo esto que está acá, como esto estamos terminando, quiero que me entiendas de qué manera debes empezar eh, tu estudio usando el método histórico gramatical. Estás usando la parte histórica porque hay que conocerlo de la historia en el momento, y estás usando la parte gramatical porque estás respetando sustantivos, verbos, tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces espero que esta clase haya sido de bendición de forma práctica para que entiendan un poco. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerme una pregunta durante la semana. El día lunes a primera hora, cuando se levanten, ya tendrán todas las tareas y las actividades de la semana. Esta semana sí va a ser, vamos a juntar la semana anterior y esta, y van a tener un trabajo práctico donde les voy a dar un texto y van a tener que tratar de analizar lo que el pasaje significa usando los principios que hemos aprendido hoy. Les voy a dar las herramientas donde buscar, ¿no? Bien, con esto terminamos. Vamos a